Mi esposo infiel nos abandonó y yo heredé su casa. Hola a todos. Estoy en una situación difícil y quería conocer su opinión. Tengo 27 años y soy madre de una niña de 7 años llamada Naomi. Estuve casada con mi exmarido Jack, de 30 años, por casi 8 años. Cuando estaba embarazada de 2 meses de nuestro segundo hijo, descubrí que Jack me era infiel con su compañera de trabajo, Susan, de 28 años. Todo salió a la luz cuando leí por casualidad unos mensajes en su teléfono. Al enfrentarlo, Jack, entre lágrimas, me confesó que Susan también esperaba un hijo suyo. Sus palabras me dejaron tan conmocionada que casi me desmayo. Tuvimos varias discusiones intensas. Aunque mi ex-suegra vino a apoyarme en ese periodo, el estrés fue tanto que sufrí un aborto espontáneo. Cuando Jack supo que habíamos perdido al bebé, en lugar de quedarse a consolarme, me culpó y abandonó la casa para ir con Susan. Quedé destrozada. Lloré sin consuelo durante días. Por suerte mi suegra se quedó a mi lado, cuidando a Naomi para que yo pudiera recuperarme en paz. El divorcio fue amargo. Jack se negaba a pagar la pensión alimenticia, pero al final un juez lo obligó. Durante el proceso, Jack dejó claro que no quería saber nada de Naomi ni de mí. Renunció por completo a la custodia, lo que me partió el corazón por mi hija. Lo único que ha hecho es transferir la pensión cada mes. Nunca intentó visitar a Naomi ni conocerla. Después supe que Susan tuvo su hijo y siguen juntos. En todo este tiempo, mis padres y mi ex-suegra me apoyaron incondicionalmente. Resulta que mi ex-suegra y mis padres eran mejores amigos desde hacía años. Y así fue como Jack y yo nos conocimos y empezamos a salir. Cuando mi ex-suegra se enteró de la infidelidad de Jack, se enfureció mucho con él y me apoyó a mí. Discutieron fuertemente por la aventura y ella le juró que no volvería a hablarle. Al saber que Jack me abandonaba, le advirtió que no quería tener relación con Susan ni con el hijo que esperaban. Sé que suena fuerte, pero mi ex-suegra cumplió su palabra hasta el día de su muerte. Se negó a hablar con Jack, aunque le rogó visitarla junto a Susan y al niño. Susan sentía mucha envidia de mí y de Naomi, porque mi ex-suegra nunca las consideró familiar. Cuando mi ex-suegra vino a apoyarme, recibió críticas de sus otros familiares. Como había perdido a su esposo años atrás, sus parientes trataban de persuadirla para que perdonara a Jack. Le decían que al ser su único hijo debía dejar atrás el pasado y visitarlo. Mi ex-suegra se mantuvo firme en sus posturas. Cuando Susan dio luz, los familiares rodearon a Jack y a ella. A pesar de saber que me había sido infiel, ni siquiera se molestaron en preguntar por mí o por Naomi. La relación de mi suegra con su familia se deterioró tanto que la excluían de reuniones y celebraciones para poder invitar a Jack a Susan. Mi ex suegra siempre le rechazaba estas invitaciones. Siempre me dolió por ello, pero me decían que yo era como una hija para ella y que no le importaba que la excluyeran. Estoy enormemente agradecida de haber tenido a alguien como ella en mi vida, pues es raro recibir tanto amor y apoyo de una ex suegra. Lamentablemente, con el tiempo, su salud decayó. Perdió la movilidad y la independencia. Le propuse que se mudara conmigo permanentemente y me comprometí a cuidarla. Contratamos a una cuidadora que vivía con nosotros y atendía sus necesidades durante el día mientras por noche yo me hacía cargo. Dedicaba largas horas a su cuidado, pero no me pesaba. Naomi, siempre cariñosa con su abuela, estaba feliz de tenerla en casa.
Durante su estancia, mi ex-suegra me reveló algo importante. Me contó que al enterarse de que Jack me dejaba, decidió modificar su testamento. Originalmente su herencia iría íntegra a Jack, su único hijo. Sin embargo, tras descubrir la infidelidad, cambió de parecer. Ahora, la casa y su seguro de vida estaban destinados a Naomi. A mí me incluyó para recibir una parte importante de sus ahorros y las reliquias familiares. Fue un gesto que reflejaba la honra y confianza que depositaba en mí. Su deseo era que yo protegiera esas posesiones y se las transmitiera a Naomi al momento indicado. Pensar que un pedazo de ella y mis generaciones anteriores seguiría con nuestra familia me llenó de una profunda conexión. A Jack le correspondería el automóvil y la colección completa de arte de su padre, que valía miles de dólares. Hasta que Naomi cumpliera 18 años, el dinero quedaría en un fideicomiso bajo mi nombre. Si yo fallecía, mis padres se harían cargo. Al escuchar los detalles, sentí una mezcla de sorpresa, gratitud y tristeza. Saber que ella reconocía todo lo que habíamos pasado y que quería asegurar el futuro de Naomi, no de gratitud. Le pregunté si estaba segura de no querer incluir a Susan y a su hijo en el testamento. Le dije que no guardaba rencor, pues Susan ahora es su esposa. Pero mi ex-suegra reiteró que solo me veía a mí como la esposa de su hijo y consideraba a Naomi la heredera legítima para continuar el legado familiar. Entendí su postura y acepté su decisión. Actualización 1. Joyas del karma. Mientras vivió conmigo, Jack nunca llamó para preguntar por su madre. A pesar de nuestras diferencias, no me habría opuesto a que la visitara, pero él no mostró interés. Un día mi ex-suegra tuvo problemas para respirar y la llevé de urgencia al hospital. Temía que le ocurriera algo grave. Mi papá cuidó de Naomi mientras mi mamá y yo pasamos la noche en el hospital rogando por su recuperación. Afortunadamente mejoró y pudimos regresar a casa. Tras este susto, no quería que muriera sin reconciliarse con su hijo. Dejando a un lado nuestras diferencias, llamé a Jack y le rogué que visitara a su madre. Le expliqué que los médicos habían advertido sobre su frágil estado y que temía que no le quedara mucho tiempo. En lugar de preocuparse, Jack empezó a quejarse de que su madre nunca quiso relacionarse con Susan. Le supliqué que dejara su ego de lado por el bien de ella. Él argumentó que tenía una agenda muy ocupada y no podía dedicar mucho tiempo. Me dolió su indiferencia, especialmente ante la delicada salud de su madre. A pesar de su resistencia, insistí hasta que, de mala gana, aceptó hacer una visita breve. Cuando Jack finalmente llegó, me sorprendió ver que había traído a Susan con él. No puse objeciones, aunque no me alegraba tenerla en mi casa. Por el bien de mi ex-suegra, decidí permanecer en silencio. Al ver a su madre fue evidente que la tensa relación entre ellos persistía. La habitación se llenó de silencios incómodos, rotos solo por conversaciones forzadas. El comportamiento de Jack hacia ella fue distante, incluso al verla en ese estado frágil. Habló con un tono medido, evitando cualquier diálogo profundo. Estaba claro que su visita era una formalidad, no un intento genuino de reparar su relación. Desanimada por la falta de conexión, encontré consuelo en que al menos había cumplido con visitarla. Cuando mi ex-sogra notó que Jack había venido con Susan y su hijo, comenzó a protestar. Logré calmarla explicándole la situación. Mi hija Naomi, quien se veía triste y herida al ver a su padre, fue ignorada por completo por Jack. Mientras estaba en la cocina, noté que Susana salió al patio trasero hablando por teléfono. La ventana abierta permitió que su voz llegara hasta mí.
Reía mientras comentaba cómo la habían obligado a visitar a la madre de Jack. Habló sobre cómo Jack le había asegurado que su madre le dejaría todo a él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Dijo que no podía esperar para mudarse a la casa y cambiarla toda, ya que mi ex marido sería el dueño. Compartió entusiasmada su plan de cambiar los muebles, pintar las paredes y alterar el paisaje del patio trasero para que no quedara rastro de mi ex suegra. Escuchar su falta de respeto hacia la historia de ese hogar me llenó de credulidad y enojo. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El interés de Susan por mi ex-suegra no era genuino. Sus motivos se centraron únicamente en asegurar su posición en el testamento. Este descubrimiento me destrozó el corazón, pues parece importarle más la herencia que el bienestar de mi ex en estos últimos días. Guardé este conocimiento para mí, optando por no herir ni agregar una carga innecesaria a mi ex-suegra. Jack no tenía idea de que su madre había cambiado el testamento después del divorcio. Él creía que lo heredaría todo con la intención de pasárselo a su hijo con Susan. Decidí no contárselo nada, pues no me correspondía a mí hacerlo. Si ni siquiera se molesta en reconocer a nuestra hija Naomi, entonces merecía lo que le espetaba. Jack y Susan continuaron su visita ajenos a todo esto. Fue una situación agridulce para mí. Por un lado, pronto perdería a mi querida ex-suegra, pero por otro, no podía evitar imaginar la expresión de Jack cuando se enterara del testamento actualizado. Me entristecía y a la vez temía el día en que tendría que decirle adiós. Ella significaba muchísimo para mí. La conocía bien y sabía que había tomado esta decisión tras una cuidadosa reflexión. Quería esto para su nieta y siempre decía que no descansaría en paz hasta saber que su hijo y Susan habían sido castigados por sus acciones. Deseaba que Naomi se sintiera amada y valorada, incluso cuando ella ya no estuviera. A medida que la salud de mi ex-suegra empeoraba, Jack nunca la visitó de nuevo. Tampoco lo hizo ninguno de sus parientes. Lamentablemente falleció la semana pasada. Actualización 2. Ante su muerte, tomé la iniciativa de organizar su funeral. A pesar de la falta de apoyo familiar, quería asegurarme de que tuviera una despedida digna. Mis padres y yo nos encargamos de todos los arreglos, desde escoger un ataúd hasta organizar un lugar sereno para la ceremonia. Ni Susan ni Jack se molestaron en asistir al funeral, aunque algunos de sus parientes sí lo hicieron, mostrando una falta de preocupación genuina. Cuando su abogado se puso en contacto conmigo para hablar del testamento, las emociones me abrumaron. Lágrimas rodaron por mi rostro al asimilar la noticia de que me había dejado todo, tal como habíamos conversado. Olas de alegría y tristeza me envolvieron mientras lamentaba la pérdida de una persona tan querida, pero a la vez me sentía agradecida de poder brindarle a mi hija un futuro seguro. Mientras navegaba por esta mezcla de sentimientos, un golpe repentino en la puerta me sobresaltó. Al abrir, me encontré con Jack, Susan, Darren y otros familiares, todos con expresiones sombrías. Jack preguntó si podían pasar y con calma acepté. El ambiente se cargó de tensión en cuanto entraron. Jack no perdió tiempo y exigió una explicación sobre el testamento. «¿Por qué recibiste todo?», exclamó con un tono acusatorio y llenando resentimiento. «Mi madre tenía una casa, dinero, reliquias, ¿y tú terminas con todo?». Traté de mantener la compostura, explicando que mi ex-suegra había considerado su decisión muy cuidadosamente y había tomado esta elección por su propia voluntad. Él comenzó a acusarme de manipular a su madre y influir en ella mientras estaba enferma, pero reiteré que podía verificar la fecha y hora del testamento actualizado que se realizó mucho antes de que su salud decayera. Susan intervino con su voz cargada de resentimiento. «¿Por qué tú y tu hija merecen tenerlo todo?», cuestionó. «Mi hijo y yo también somos familia». En respuesta la confronté recordándole su conversación telefónica en el patio. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que recordaba cada palabra sobre la madre de Jack. Jack la miró sorprendido, empezando a comprender las verdaderas intenciones de Susan.
Ella, tomada por sorpresa, intentó negar mis afirmaciones, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Enfaticé con firmeza que ella le había sido infiel a Jack cuando aún estaba casado conmigo. Por lo tanto, ustedes todos fueron quienes realmente dividieron a esa familia en el primer lugar, le dije. La discusión escaló cuando los familiares de Jack se unieron, expresando su decepción por no recibirme de la herencia. Alegaban que como parientes de sangre de mi ex suegra merecían una parte. Todos empezaron a insistir en que vendiera la propiedad y repartir el dinero en 8 partes. Me sorprendió su insensibilidad y arrogancia al exigir a lo que no tenía derecho. Les dejé claro que yo fui la única que cuidó de ella hasta los últimos días, mientras que ninguno de ellos se molestó en visitarla. Por lo tanto, no tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir algo que legítimamente le perteneció a mi ex suegra, afirmé. La habitación resonaba con voces elevadas, mientras continuaban cuestionando la equidad del testamento. Jack protestó, alegando que esa era su casa de infancia y que merecía vivir ahí con Susan y su hijo. Amenazó con demandarme e impugnar el testamento si no le entregaba la casa. Me reí en su cara al escuchar sus palabras. Él le pareció sorprendido por mi reacción. Mientras él le recordaba que había sido un hijo negligente, que ni siquiera se molestó en verificar el estado de su madre, le dije que solo digna visitarla cuando se lo rogué. Le dije que era bienvenida a intentar demandarlo. Gastará su dinero inútilmente. El abogado ya me informó que el testamento es irrompible y no hay nadie que usted pueda hacer. Naomi es su nieta y yo aviso, no hartarás que yo amo y cuido, sé que por razón nos dejó todo. Fue entonces cuando Susan comenzó a suplicar, instándome a dejar de ser egoísta y a considerar a su hijo, Darren. Seguía diciendo que Darren me hacía una buena vida, al igual que Naomi. Estuve de acuerdo con el sentimiento, pero cuestioné. Si a ellos alguna vez les importó, piensen en mi hija, Naomi. Y en cómo mi ex marido la había abandonado todos esos años. Naomi también es su hija, le recuerda Jack. Pero usted dijo no ser parte de su vida. Le dejé claro a Susan que podía rogar todo lo que quisiera, pero nunca le daría nada a ella ni a su hijo. Les pedía todo de su manera educada, pero firme que salieran en cáncer que me dejaran en paz. Les recordé que podían revisar el contenido del testamento con el abogado nuevamente si lo desearan, pero que yo ya había terminado con esa discusión. Sabía que no podían hacer nada, de lo contrario no habrían venido a mí con enojo y demandas. Cerré la pulpa y sus caras, sintiéndome satisfecha de haber mantenido mi postura y respetado los del sello de mi ex suegra. Desde entonces he seguido recibiendo llamadas y mensajes de Jack. El Lindsay se apasiona de brevemente que si tuviera alguna vez en sí le entregaría todo lo que él, según él, perteneció legítimamente a su familia y no a mí ni a Naomi. ¿Estoy equivocada por no ceder ante las demandas de mi ex marido y su familia? Actualización 3. Nunca pensé que esta publicación atraería tanta atención. ¡Wow! Gracias a todos por escucharme y por sus sugerencias y consejos. Respecto a quienes están molestos porque no insistí para que mi ex-suegra incluyera al hijo de Jack y Susan en el testamento, debo aclarar que lo intenté, pero esta fue completamente su decisión. En este momento no puedo hacer nada al respecto. Puedan tacharme de egoísta, pero me niego a renunciar a cualquier parte de esta herencia. Voy a ponerme a mí y a mi hija primero. Guarda resentimiento hacia Jack y Susan porque me rompieron el corazón. Su aventura contribuyó a mi aborto espontáneo. Mientras yo estaba destrozada, Jack añadió más dolor al abandonarme por ella. Mi ex-suegra tomó la decisión consciente de no incluir a ese niño ni a Susan en su testamento. Tuvo tiempo más que suficiente para actualizarlos si así lo hubiera querido, pero no lo hizo. Siento lástima por el hijo de ellos, pero no es mi responsabilidad. Para que lo entiendan mejor, les cuento que mi ex-suegra tuvo su propia infancia arruinada porque su padre priorizó a los hijos de su aventura amorosa. Supongo que por eso no quiso repetir esa historia con Jack. Jack sabía todo esto y aún así eligió hacerle eso a su propia madre. A pesar de todo, ella le dejó toda la colección de arte de su padre, lo que le reportará miles de dólares. Así que definitivamente puede mantener bien a Susan y a su hijo. Las personas que me critican en los comentarios no serían ni la mitad de civilizadas que yo si algo así les sucediera. Por lo tanto, no voy a ceder en absoluto ante las demandas de Jack. Naomi también es hija de Jack, pero él solo se preocupa por su otro hijo. Nunca se preocupó por ser buen padre para Naomi, así que no merece obtener nada de nosotras después de todo lo que nos hizo pasar todos estos años.
Actualización 4. La tensión con Jack y Susan ha continuado siendo prominente. Sus demandas y acusaciones implacables han afectado mi paz mental. Ayer, Susan me llamó de la nada. Ni siquiera tenía su número guardado, así que contesté sin saber quién era. Su tono fue hostil desde el principio. Comenzó a acusarme de ser una cazafortunas codiciosa, afirmando que robé todo lo que legítimamente debería ser de ellos. Me dijo que estaba contenta de que Jack me hubiera dejado después del aborto espontáneo, porque yo no merecía ser su mujer. Estaba en medio de mi trabajo, así que su tono agresivo me tomó por sorpresa. Le expliqué con calma que fue mi ex-suegra quien tomó esta decisión y que yo no orquesté nada. Sin embargo, Susan no aceptó ninguna explicación. Continuó insultándome y cuestionando mi integridad. Le recordé firmemente que ella nunca tuvo una relación con mi ex-suegra cuando estaba viva, por lo que era absurdo que ahora exigiera algo que le pertenecía a ella. Susan empezó a amenazarme a mí y a mi hija. Dijo que si no le daba a Jack una parte de la herencia, encontraría la manera de contactar a mi hija y contarle su versión de la verdad sobre mí. Eso cruzó un límite para mí. Inmediatamente le dije que involucrar a mi hija era inaceptable y que si se acercaba siquiera a ella, la haría arrestar. Ya tengo evidencia de sus múltiples mensajes de texto acosadores y obtener una orden de restricción no me llevaría mucho tiempo. También le recordé que yo también podía jugar su juego, contactando a su jefe y mostrando la evidencia de cómo me está amenazando. Esto pareció callarla. Corté la llamada y llamé a Jack inmediatamente. Le informé sobre lo que su esposa me había dicho y le reiteré lo mismo sobre involucrar a la policía si esto continuaba. Él se retractó, expresando sorpresa de que Susan hubiera amenazado a mi hija. Comenzó a disculparse en nombre de ella, pero lo interrumpí. Le dije firmemente que no le debía nada, que me quedaría con lo que su madre me dijo. Puede llorar todo lo que quiera, pero me pertenece y no puede hacer nada al respecto. Te advertí que la próxima vez que me contacte o si su esposa se pone en contacto conmigo, enfrentará graves consecuencias legales. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono estaba en silencio. Planeo cumplir mis palabras y si sus voz Jack se atreven a contactarme nuevamente. Actualización 5. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y he seguido recibiendo muchas solicitudes para que comparta más de mi historia, así que aquí va. Nos hemos mudado a la casa de mi ex-suegra. A medida que nos instalamos en su hogar, no puedo evitar desear que ella todavía estuviera aquí. La extraño en todas partes. En las habitaciones donde reímos, en el patio trasero, donde disfrutaba sus tardes, y en la cocina, donde compartimos innumerables conversaciones. Su presencia perdura en cada rincón de la casa que alguna vez resonó con su calidez. Cada día pasó por una mezcla de emociones, agradecimiento por la herencia que salvaguarda el futuro de Naomi, y una sensación de pérdida debido a la ausencia de la mujer que significaba tanto para nosotras. Trato de encontrar consuelo sabiendo que esta casa, una vez santuario para mi ex-suegra, seguirá siendo un refugio para Naomi. En estos momentos, llevo su escrito conmigo, agradecida por el tiempo que tuvimos juntas y decidida a honrar el legado que dejó para nosotras.